antes de que el presidente le ponga la firma. ¿Qué decía ese artículo del decreto en su versión original? Decía que los brokers solo podían intervenir en algunos casos, o sea, limitaba el ámbito de injerencia de los brokers a contratos, a seguros. Alberto Fernández, temor y enojo en su entorno. Tiene el celular del expresidente argentino. Seguros en donde el tamaño o el riesgo lo ameritara. ¿Cuál es el rol del broker? Es la gran pregunta. Bueno, en general intermedia y gestiona los riesgos, ¿no? Es decir, gestiona las situaciones en las que se precisa asistencia, digamos, del asegurador. Pero hay cosas en las que no es necesario un broker, como por ejemplo, una flota de autos pequeña o cosas por el estilo, en donde se incluso ponían comisiones muy por encima del mercado y se engrosaba el negocio. Ese decreto tenía un artículo que decía que solo se podía o que se permitía en algunos casos. En el resto, obviamente por la reglamentación, quedaba vedado. Ese artículo estaba incluido en todas las versiones del decreto hasta que llegó a una oficina, a la oficina de Vilma Ibarra, la Secretaría Legal y Técnica. Ahí el artículo fue borrado. Y una conversación es realmente reveladora entre justamente Vilma Ibarra y Alberto Pagliano, que era el titular de Nación Seguros. ¿La tenemos, Cami? Creo que la tenemos por ahí. Está justamente ahí en la nota, la transcripción completa, porque realmente ahí te das cuenta que pudo haber realmente una intención importante de quitar la limitación. ¿Por qué? Porque cuando eliminan el artículo y Pagliano se entera, esto fue el 24 de noviembre y el decreto salió el 2 de diciembre, así que una semana y pico antes, le escribe a Vilma Ibarra, le dice, y bueno, buenas tardes, hola, no te quiero molestar, mirá, no tengo problema de que saquen este decreto, este artículo, pero entiendan que era por este y este motivo, los que les estoy relatando. Vilma Ibarra le contesta, bueno, quédate tranquilo, vamos a verlo, no queremos que el presidente legalice la figura, cosa que no tenía mucho sentido porque la figura ya estaba legalizada a través de una ley. Vilma Ibarra era la secretaria legal y técnica de la presidencia, era quien, bueno, siempre le cuida la firma del presidente y todo pasaba por ella. Exactamente. Todo este tipo de decretos. Ahí está la conversación, si querés leerla textual, Camila. Fíjate, esto es justo después de lo que les estaba comentando. El verde es un audio, ¿no? El verde es un audio. Está escrito en este caso, antes viene un audio, en este caso está escrito por Pagliano, quien era el titular de Nación Seguros. Dice, hola, creo que si desaparece el artículo 3, el que les estoy contando, y la intención es la no participación de los productores, el artículo 1 debería volver al original y decir de su gestión en directo, es decir, que se haga la contratación de manera directa sin intermediación. Es para evitar interpretaciones ambiguas, le dice Pagliano. Lo que le contesta Ibarra es, lo vemos y cualquier cosa mi equipo se comunica. Abrazo y gracias. El artículo desaparece y la palabra en directo, la frase en directo para que se contrate justamente sin broker, también nunca aparece en el decreto. Prefieren dejarlo ambiguo adrede, a sabiendas de que era ambiguo. Claro, esa como para dejar los dedos marcados, pero no tanto. Obviamente todo lo que no está prohibido en este país está permitido, con lo cual si no había una limitación no le podés imponer una prohibición o una restricción al broker para que interactúe. Y después se dio lo que conocemos, ¿no? Que es que los brokers empezaron a hacer sus negocios, llamaban a los ministros, interactuaban con funcionarios públicos para que les den tal o cual póliza. Esto está constatado en los chats también, porque eran de la manera que interactuaban. En cuanto a la intervención, le mandaban la nota. Perdón, Cami, la interrupción. En cuanto a la intervención de funcionarios públicos, algunos aparecen directamente en los chats como quienes destraban las negociaciones, ¿no? Pienso en Catopodi y Sergio Massa. ¿Sobre ellos se avanzó en algo? ¿Se los va a citar y en qué calidad? Por ahora no tenemos información de que hayan sido, de que formen parte de la causa, no se ha avanzado en ese sentido por ahora, pero uno intuye que se los tiene que citar porque están específicamente mencionados en los chats como quienes gestionaron esto. No se descarta tampoco que eventualmente se los impute a algunos de ellos que están más complicados e incluso contrastando con otras conversaciones, porque es posible que todavía no conozcamos, por ejemplo, los chats entre algunas de estas personas y esos funcionarios directamente. Por ejemplo, no tenemos abierto o no tenemos a disposición todavía la información sobre el teléfono de Héctor Martínez Sosa, que le refiere a su mujer varias veces haber hablado con Sergio Massa, por ejemplo. Bueno, y ahí te linkeo los dos temas, porque vos decís teléfono de Martínez Sosa. Acá tenemos la irrupción. Primero, la figura de Vilma Ibarra, que aparece como, en este caso, como secretaria legal y técnica en la causa Seguros, pero que la menciona Alberto Fernández para justificar que él no es un hombre violento, haciendo referencia a los años que pasó con Vilma Ibarra y también con la madre de su primer hijo. Y, en segundo lugar, hablando de teléfono, que vos recién te referías al de Martínez Sosa, el viernes tuvimos la novedad de que la justicia se quedó con el teléfono de Alberto Fernández. Sí. Desde el sentido común,
no hace falta hacer ninguna elucubración intelectual muy sofisticada, uno tendría que pensar, con el nivel de avance y de dominio público de la causa, de las dos causas que tiene Alberto Fernández, borró todo. Ahora, en su círculo íntimo están súper recontra preocupados porque la verdad que el expresidente Alberto Fernández no tomaba los recaudos de utilizar vías más seguras de comunicación o de borrar mensajes. Por lo tanto, de ahí también podemos empezar a ver cosas que lo compliquen, ¿no? A él y quizá a otros funcionarios. En la causa de violencia que denuncia Fabiola también. Sí. Y además parte del material es recuperable, aunque lo haya borrado. Hay varios ¿no? puntos. Lo primero es que el material que se haya borrado puede ser interpretado por la justicia como un intento para empeorar la investigación, es decir, trabar la investigación. Por otra parte, muchos de esos chats, especialmente los de WhatsApp, se pueden recuperar. Y tercer punto, acá es lo que todavía no conocemos y creo que es una gran interrogante para el peronismo en general y para los comunicadores en particular, que es ¿qué dice la orden sobre el teléfono de Alberto Fernández? La orden que firmó el juez Ercolini para ir a secuestrarle el teléfono celular a Alberto Fernández tenía como primaria intención detectar si efectivamente se continuó comunicando con Fabiola Yáñez después de que la orden del juez decía no la podés hostigar más, no podés escribirle más por ningún medio. Tiene como intención primaria. Ahora, cuando se hacen estas órdenes, en general, hay una delimitación temporal y de conversaciones, e incluso se ponen peritos de parte, es decir, la abogada de Alberto Fernández podría intervenir. ¿Por qué quiero decir esto? Pues no sabemos si pueden abrir todo el teléfono, lo que preocupa justamente a sus allegados y a muchos otros, o si es específicamente de la conversación de Fabiola Yáñez. Por ahora yo estuve consultando, no hay información específica al respecto, pero uno tendería a pensar que si cada vez que se secuestra un teléfono se lo abre por completo, tendríamos el triple de causas en Comodoro Pi, Sí, ¿no? lo que pasa sería... es que con el antecedente del teléfono de María Cantero, ¿no? Que estaban buscando información sobre la causa de los seguros y aparecieron los chats con Fabiola Yáñez, las fotos, los audios, etcétera. Digamos, una vez que aparece eso, también es difícil decir, bueno, lo abro para esto, pero no lo abro para lo otro. Ese hallazgo fue un poco fortuito, se supone, el del teléfono de María Cantero, y sirvió para abrir la causa paralela. Esto podría ser a la inversa, estás buscando cuestiones vinculadas a si tuvo contacto o no con Fabiola y te encontrás con material de la causa de los seguros. Pienso en voz alta. Sí, pero por este motivo que les voy a contar es que, por ejemplo, uno puede interpretar que fue el criterio de Ercolini para no secuestrarlo en primera instancia, porque después se puede hacer cuestionamientos sobre el procedimiento judicial, porque el imputado siempre va a tener el derecho a la defensa, y el derecho a la defensa implica saber de qué te estás defendiendo, ¿no? ¿Qué te están imputando? Si a vos te agarran el celular y te aparecen millones de causas, podría, digamos, desde el punto de vista jurídico, cuestionarse que en realidad se está como abriendo una caja de Pandora y que yo no sé de qué defenderme, al final me termino teniendo que defender de todo, lo cual desde el punto de vista del ciudadano, de la ética, de la moral, de la corrupción, sería, bueno, fantástico, en realidad abrí todo, ¿no? Sí, pero entiendo también lo que decís. interactúan, digamos, distintas derechos, digamos, del imputado, en este caso, con, obviamente, la necesidad de justicia en general. Pero bueno, todavía no sabemos exactamente qué dice esa orden, si se pueden abrir otras conversaciones o si ese